Bienvenidos a otro episodio de Conoce a. En esta ocasión estamos con la cineasta Bárbara Eguiarte. Eh, Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, Juanma, pues muchas gracias por el espacio y por tu tiempo. Muy emocionada de estar acá contigo. No, pues muchas gracias. Te voy a iniciar con la pregunta que siempre hago en estas entrevistas. Para ti, ¿qué representa, ya sea profesional, social o incluso en ti, el cine? Oye, una pregunta muy fuerte para empezar. Para mí, el cine representa muchas cosas. Siento que me identifico mucho con una frase, no recuerdo exactamente quién la dijo, creo que Margaret von Trotta, que decía que ver una película al día era como tener todas las emociones de una vida, pero en un par de horas. Y me gusta como ese poder que tiene el cine de sintetizar estas emociones en poco tiempo. Me encanta que a través del cine es que podemos aprender de otros modos de vida, de diversas culturas, idiomas, lenguajes, culturas, y eso se me hace maravilloso. Y para mí el cine, pues además de ser a lo que me dedico, me parece una de las artes pues más complejas y más bonitas, y se me hace lo mejor de la vida. Quizá es así como muy romántico que te lo diga, pero estoy como bien agradecida y contenta de poder dedicarme ahí, a veces luchando más veces que otras, pero pues de poder dedicarme a esto que es lo que me apasiona, lo que me gusta, que pues también es un privilegio poder dedicarse a esto, siento, y pues eso. Ok. ¿Cómo dirías que inició este gusto al cine o ese primera curiosidad? ¿Fue alguna película, alguna experiencia que dijiste, "Mm, como que me interesa el cine, quiero saber, averiguar más de qué es el cine"? Sí, pues fíjate que es una historia bien chistosa, porque en realidad no fue tanto por el cine. En mi familia nadie se dedica a esto ni al audiovisual. Pero mi mamá era una gran consumidora de telenovelas y yo crecí a inicios de los años 2000, en los que Televisa tenía esta barra de telenovelas infantiles, creo muy buenas, y que ya se perdió esa costumbre. Entonces, durante toda mi infancia, lo que yo hacía pues era consumir primero las telenovelas de la barra infantil y después la telenovela de mi mamá. Y esa era como mi motivación para terminar pronto mi tarea y dejar a ver la novela. Y pues siempre me como que me intrigaba, para mí era como mágico ver eso en la televisión, y de verdad en mi mente de niña yo pensaba que era algo mágico, que de repente se hacía de día y de noche y que se cambiaban de locación, y todo eso se me hacía como magia, hasta el momento en el que me di cuenta que pues no era tan mágico y que había gente que no veíamos a cuadro, que eran los encargados pues de editar, de grabar, de escribir. Y más que desilusionarme, me dio mucha curiosidad saber cómo eran esas personas para mí invisibles, pero que me iba dando cuenta que en realidad hacían todo el trabajo. Y a partir de ahí quise dedicarme, afortunadamente no a las telenovelas, que no tiene nada de malo dedicarse a las telenovelas, digo, pero pues surgió este interés por el cine. Y ya me acuerdo que cuando entré a la secundaria, no sé cómo te mentiría, me enteré que existía la carrera en lo que antes era el CUEC de cine, y como que dije, ah, mira, pues es una carrera, se puede como estudiar a nivel licenciatura y debe de ser algo formal. Entonces ahí como que toda mi etapa de adolescencia pues estaba tratando de pues de ver películas piratas muchas veces, porque vivía en Aguascalientes,
y pues es muy difícil, era muy difícil en ese entonces quizá acceder a ver películas que no estuvieran en la cartelera comercial. Y así fue un poco como esta inquietud que tuve por el cine. También por lo que estuve investigando, eres jalisciense, ¿no? Y de ahí te fuiste a Aguascalientes. Sí, mi familia es de Jalisco, somos de Tequila, Jalisco. Y como en Tequila no hay hospitales, yo nací ya en Zapopan. Y viví ahí hasta que tenía 11 años. Estudié la primaria y ya después me cambié con mi mamá y mi hermana a Aguascalientes, que es donde vivimos ahora. Yo ahora como que vivo entre el DF y Aguascalientes, pero sigo trabajando en Aguascalientes haciendo proyectos acá. Estoy pues bien agradecida porque es una ciudad que nos ha acogido a las tres como con los brazos abiertos y pues contenta también de que sea como mi casa y el lugar donde hago mis pininos y todo. Casi siempre cuando hago estas entrevistas me encuentro con personas de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, como que son lugares donde hacer cine, en todos los lugares es difícil, pero se podría decir que ahí son como que un poquito más accesible, pero sigue siendo difícil. Entonces, siempre que me encuentro con personas que vienen de otros estados, me gusta hacerles las preguntas. ¿Cómo se vive el cine en Aguascalientes? Hacerlo, qué tanta cine hay, qué tanto el pueblo de Aguascalientes está atento del cine. Pues para resumirlo te diría que es difícil y en general siento que el cine, dedicarte al cine es algo de resistencia, pero siento que hacerlo en estas latitudes provincianas pues es todavía más. Pues mucho se menciona de esta descentralización de la cultura, pero ya llevarlo a la práctica siento que todavía nos falta mucho camino por hacerlo. Entonces, bueno, hablando específicamente de Aguascalientes, creo que tenemos como un pasado muy rico. A mí me encanta hablar siempre que tengo la oportunidad de Jaime Humberto Hermosillo. ¿Tú lo conoces? No, no. Te dejo ahí de tarea que lo investigues. Es un cineasta Sí, que nació en Aguascalientes y él estudió en la primera generación del CUEC, pero por unos motivos se salió y después regresó. Y es como de la generación de Ripstein, un poco más o menos. Pero pues es muchísimo menos conocido que él. Y creo que le debe muchas cosas el cine mexicano y le debe muchas cosas a Aguascalientes. Aquí hizo eh, pues dos películas, si no me equivoco, como muy, muy conocidas. Una que se llama Matiné y otra que me encanta, que es de mis películas favoritas, se llama La Pasión según Berenice. Y esas las filmó en los años 70. Entonces está como este antecedente de él que hizo como estas eran grandes, grandes producciones acá en la ciudad. Y luego yo tuve como la fortuna de ser egresada de la primera generación de la carrera de cine de la universidad pública de acá, que es la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Lleva ya poquito más de 10 años la carrera. Y antes de esa carrera ya había otra de comunicación. Entonces como que siempre se hacían muchos cortometrajes y se hacían pues varias cosas, pero de unos años para acá te diría que, no sé, de unos 5 años acá ha habido como muchas producciones de largometrajes, ya sea de gente que nació acá o de gente que tiene familia acá y que se jala como producciones más numerosas. Se filmó una parte de Después de Sofía Gómez Córdoba, que también es de Aguascalientes. Se han hecho varias cosas acá. Entonces siento que pues vamos ahí como poco a poquito tratando de ganar los estímulos federales y tratando de traer dinero y
hacer las cosas bien, porque también está como este modo más guerrillero de trabajo, que es válido y depende como del proyecto que estés haciendo también, pero creo que también tenemos como que aspirar a producciones más grandes, con más dinero, más presupuesto y que dejen como mayores derramas económicas. Ok, ¿y cómo describirías tu paso por la universidad de allá de Aguascalientes? O sea, dices que fuiste la de la primera generación, ¿no? O sea, ¿cómo se vivía ahí ser, pues, la carrera nueva, que era de cine, ¿no? O sea, me imagino que igual, como en casi todas las universidades, de que siempre encuentras cosas administrativas, cosas sociales, y que de la nada hay una carrera de cine. ¿Cómo se vivía? ¿Cómo te acuerdas que era el ambiente? ¿Cómo te acuerdas de esas clases, tus cortometrajes o los cortometrajes en los que ayudabas a tus amistades ahí? Fue muy difícil, la verdad. A mí me costó mucho trabajo y todos los semestres como que salía diciendo, será que sí estoy en el camino adecuado?" Porque pues batallábamos por muchas cosas, por no tener equipos, por no tener maestros. Había semestres en los que un mismo profe nos daba hasta dos materias y era como muy pesado. Pero me gustaría hablar de lo positivo también porque siento que aunque fue un camino bastante, ay, ¿cuál es la palabra? Empedrado, fue un camino como muy empedrado. Siento que también eso como que te va curtiendo para lo que es la vida profesional, que pues es igual de andarle rascando y de andar buscando y como nunca quedarte pues satisfecha con lo primero que te dicen, sino andarle buscando. Y pues creo que pues tuve mucha suerte dentro de esas cosas, como que tuve ahí un par de grandes maestros que aprecio mucho y de los cuales les aprendí mucho. Hace un par de años me tocó dar clases también y siento que nunca había valorado este trabajo de preparación de una materia, de los contenidos y todo, y sé que es una chambota y lamentablemente muy poco remunerado. Entonces, pues aprecio también lo que hicieron los maestros con lo que tenían a su alcance. Ok, ¿y en qué momento dices, está bien aquí, pero necesito como que saber más o cruzar otros horizontes y decidir venir hacia la Ciudad de México? Pues creo que ahorita como que viéndolo con un poquito más de perspectiva histórica, siento que no fue algo de un día para otro. Desde que estaba en segundo semestre de la carrera, yo tomaba cursos fuera de la universidad. Tuve la suerte de que me seleccionaran en algo que se llamaba CAI, Campamento Audiovisual Itinerante en Oaxaca. Y estoy como bien agradecida con ese espacio también porque conocí ahí a grandes amigos, a grandes maestros. Este era un espacio de formación audiovisual independiente y a raíz de ahí conocí como pues eso a varios amigos que después me jalaron para distintos proyectos. Entonces, eventualmente me salían chambas en el DF y me iba a trabajar allá en las vacaciones o salía un proyecto con un amigo. Por ejemplo, estuve produciendo un cortometraje documental que se llama No oigo, no oigo, soy chilango, que dirige Armando Rangel. Hace muchos años que lo hicimos. Ese fue como la primera cosa que produje y le guardo también muy bonitos recuerdos. Entonces como que era muy chilanga itinerante hasta hace 2 años que ya me instalé como más definitivamente ahí porque me gané un concurso para tener un trabajo como más formal de oficina. Y lo que te decía un poco al principio, que siento que al final la descentralización está como muy lejos
de ser real, de ser como equitativa y pues al final las oportunidades están en el DF. Batallé muchos años eh, para tener un trabajo en Aguascalientes y bueno, pues nunca lo logré. Y no sé, quizá como que tampoco quería tener un trabajo en la televisión o en gobierno del estado y preferí moverme. Y también siento que como desde chiquita siempre he estado acostumbrada a estar en Tequila o en Aguascalientes, como que no me costó nada de trabajo. Creo que soy una persona bastante itinerante y aparte de acá he vivido en otros lugares y me encanta siempre estar viajando, conocer cosas nuevas. Ok. Me imagino que lo único difícil, como siempre, es el tráfico. Mm, Fíjate que no tanto porque trabajo bastante desde mi casa. Entonces, y no manejo, eh, y me encanta, por ejemplo, el transporte público. Me gusta mucho que puedes hacer vida de barrio y creo que en Aguascalientes, aunque es una ciudad chiquita, la verdad que no lo puedes hacer porque las distancias son como muy largas para estar caminando, dependiendo de la zona en la que vivas. Pero allá creo que en la colonia en la que vivas siempre va a haber servicios cercanos a ti y eso lo disfruto mucho. Ok, ¿y cómo nació la idea de Colmillos? También es una historia bonita, un poco triste. Fíjate que yo tenía, bueno, teníamos en casa una perrita que se llamaba Frida y vivió con nosotras durante bastantes años y un día la atropellaron. Y pues yo pensé que se iba a morir y ya la llevamos al veterinario, al final sobrevivió a ese atropellamiento, pero gracias a que la atropellaron, el veterinario nos dijo que tenía un soplo en el corazón, algo así, no recuerdo el nombre en veterinario. Pero eso nos dijo que no tenía como muchos años de vida y en ese momento sentí como un balde de agua fría y porque pensaba que Frida iba a vivir con nosotras para siempre y darme cuenta que se iba a morir me dio como mucho sentimiento y esa noche cuando regresamos del veterinario me senté a escribir esta historia y como que se me vino a la cabeza la idea de esta niña que piensa que su abuelo reencarnó en un perro y que tiene como esta relación con la muerte y un poco de ahí nace esa historia. Y pues fue muy rápido escribir el guión, por lo menos el primer borrador, te digo, en esa noche de insomnio lo saqué y ya después como que fue mutando la historia al cortometraje que no sé si ya viste, creo que no te lo pasé, ¿verdad? No he podido tampoco, no lo he podido ver, pero te digo, Te lo paso para que lo agregues a tu lista de tareas sí, por claro, hacer. claro, igual, gracias a estas entrevistas hay cortometrajes que he podido tener la fortuna de ver, otros que no me los pasan, hay otros que, por ejemplo, hay plataformas de streaming, ¿no? Como nuestro Cine MX, que ahí también Ujú. llega a ver varios, gracias a eso se ha podido, a Canal 22. Ah, súper. Se me fue la onda si no te lo hubiera pasado desde antes. Qué pena, sí. No te preocupes, pero sí estuve buscando como sinopsis y todo para estar enterado para esta entrevista. Y justo estuve viendo que como que a muchas personas les llegó. Entonces, ¿tú por qué crees que mucha gente conectó? Mm, mm, pues me han dicho que esto de esta relación como de la niña con el abuelo es como lo que les mueve. Sí, sí, no sé, yo como que lo he visto bastantes veces y siempre también termino como llorando. Y el que interpreta al abuelo es mi abuelo en la vida real que está por acá en alguna de las fotos, entonces me mueve también muchas cosas por adentro. ¿Ok? Y
también vi que hiciste un intercambio a Chile. Sí, también te ¿Cómo, digo que a cómo? mí Ajá, sí, se te me gusta mete viajar. lo pata de perro, sí. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo observaste que ahí se vive también el estudiar cine, ¿no? Y el cine en general, ¿qué diferencias viste de Chile, de México? ¿Qué es lo que más disfrutaste de estar ahí? Hoy lo que más disfruté, yo creo que la comida. Me encantan las empanadas y tienen una cosa que se llama sopaipillas, que es como comida muy callejera, que hacen con calabaza y harina y eso lo fríen y le puedes poner mostaza, catsup o miel. Me encantan las sopaipillas y también le dicen sopaipillas a los difusores, estos como que son como círculos para la luz. Y pues fue muy lindo, estoy bien agradecida con Chile, es un país muy lindo y que me recibió también con los brazos abiertos. Siento que nos quieren mucho los chilenos a los mexicanos por el Chavo del Ocho, como que decir que era mexicana era mi superpoder y siempre me preguntaban cosas del Chavo del Ocho. Una vez me dijeron, oye, pero platícanos a qué sabe la torta del Chavo. Y yo, pues bien, sabe bien. Hay otras cosas mejores, pero está bien. Vivía en la ciudad de Valparaíso, que está como a 1 hora de Santiago, la capital. Y también siento que sirve siempre salir de tu casa para valorar lo que tienes. Y llegué a la universidad, que era una universidad privada, no voy a decir el nombre porque guardo también muy buenos recuerdos, pero no tenían nada de equipo, tenían, y lo que tenían ya estaba muy viejo. Entonces dije, chale, yo quejándome de que no tenemos buen equipo en Aguascalientes y acá están en peores condiciones que nosotros. Pero tenían muy buenos profes y aproveché para meterme a todas como las materias opcionales que podía cuadrar con mi horario y aprendí como muchísimo de cine chileno, me encanta ver las cosas que hacen allá y tengo por ahí como varios proyectos en el tintero que espero poder hacer en Chile también. Ok, ¿y tú qué dirías que te enseñó tanto tu experiencia en Chile y Aguascalientes de hacer cortometrajes con poco? Creo que siempre aprendes que tienes que adaptarte a lo que tienes y a improvisar también. ¿Qué más? A veces como que los veo, hay por ahí un par disponibles en mi canal de YouTube y los veo, me da un poco de pena después por ahí verlos, pero pienso como en todo el trabajo que significó hacer eso y digo, pues claro, o sea, es lo que hay y se hace cine como con lo que tienes y dando siempre lo mejor de ti. Y creo que le pasa, no sé, hasta Guillermo del Toro, de seguro termina de ver sus películas y dice, chuta, lo hubiera hecho así o le hubiera cambiado cosas, pero pues queda ahí como testimonio de el momento. Y justo tú cómo le haces para manejar que a veces es tu historia, ¿no? Tú escribiste el guión y compartirlo con la gente, el decir, este va a ser mi equipo de trabajo, yo quiero esto y a veces ellos pues igual, ¿no? Surgen oye, ¿y qué te parece si en vez de esto le modificamos esto? ¿Cómo llegas a manejar también eso, ¿no? Porque igual como directora pues tienes que tomar el timón del barco, pero igual sabiendo que las demás personas te pueden ayudar, para eso están, o sea, no es como de nada más están por estar, están para ayudarte a que lo que tienes en la mente salga bien. Sí, bueno, no creo tampoco que estén como para ayudarme. Creo que lo bonito del cine es esto, onda colaborativa. Me gustaría pensar que están como más ahí en pro del proyecto y quiero pensar que siempre soy una persona abierta a otras opiniones que tengan. Y por ejemplo, en Colmillos
bueno, cambió la historia bastantes veces, pero ya al final cuando estábamos haciendo la mezcla de sonido, ya cuando lo pases lo verás, pero hay una parte, a ver, bueno, hay una escena en la que la niña protagonista le dice algo al perro. Y ya cuando estábamos en la mezcla, me dijo, el diseñador me dijo, oye, ¿cómo ves si lo ponemos antes de que pase tal cosa? Y cuando lo vimos dije, ah, claro, tiene muchísimo más sentido y lógica que vaya antes y no como estaba planteado originalmente. Y nada, pues creo que el cine como que tiene que nacer desde esa horizontalidad y de que la gente se sienta en la comodidad de poder sugerir cosas y apropiarse también de los proyectos. Y, o sea, no solamente es como mi cortometraje, es el proyecto de Paula y de Marco y de todas las personas que participaron en él. Ok, además de haber hecho varios cortometrajes, también me vi que eres productora, también vi que ya adaptaste una obra, que ahorita ya hablaremos de esas dos cosas, pero mi pregunta aquí es, ¿qué es lo que más disfrutas de crear, hacer o ayudar a que gente haga historias? Ay, ¿qué es lo que más disfruto? Mm, Me gusta como ver todo el proceso y ver el resultado final. Y esto que te decía un poco como de ver todo lo que tuvimos que pasar para llegar a el producto final, eso se me hace como maravilloso. Y pues la gente como que no ve eso, no ve todo el trabajo que está detrás, ve lo que se presenta, lo que está en pantalla y ya. También no siento que por ahí como que la vida te pone en donde tienes que estar. Yo como que jamás pensé dedicarme a la producción. Creo que como que me aventaron ahí un poco de, ah, pues tú produce y arréglatelas y disfruto mucho que es una área en la que puedes conocer a muchas personas y puedes platicar. Y yo soy súper chismosa. Si no hiciera cine, siento que trabajaría con Patti Chapoy en Ventaneando porque me encanta conocer la vida de las personas, me gusta mucho escuchar, disfruto que me platiquen y eso lo puedo hacer en producción y quiero pensar que se me da bien. Y también como que toda esta parte administrativa de aterrizar las ideas y de saber cómo es que lo vamos a hacer, eso también me gusta mucho. Justo ahí te quería preguntar cómo, o sea, ya más o menos dijiste, pero de cómo nació eso de, oye, necesitamos que produzcas esto y qué es lo más difícil que has visto como productora. O sea, en vez de ser directora, ya como en la mente de productora, como qué es lo que más difícil has visto en el mundo del cine. Lo más difícil yo creo es que hay muy poquitos apoyos y como que todos los años estoy participando en distintas convocatorias y poder lidiar con el fracaso es algo que sigo aprendiendo y que todavía me cuesta. Eso siento que es lo más difícil. Y pues decidir también si una vez que tienes como una negativa de algún fondo, eliges un plan B o te esperas al próximo año a que vuelva a abrir la convocatoria. También te diría que pues el saber que tu proyecto no quede en algún fondo no significa necesariamente que sea un proyecto malo. Puede que sea un proyecto malo, pero puede simplemente que no cuadre con los requisitos de esa convocatoria, que no hay espacio suficiente para financiar todos los proyectos y siento que también es algo que pues nunca te lo dicen. Y es un trabajo como interno de, pues, de aceptación, de resignación un poco y de decir, bueno, no podemos hacer este, pero hagamos este otro o buscamos
otra manera de estar haciendo cosas. Y me Ok. preguntaste otra cosa, se me olvidó. No, sí, que justo No, era cuáles eso. eran las dificultades de como productora. Em, Estaba viendo también y, o sea, ya también pudiste adaptar una obra de teatro, ¿no? Pues justo una obra chilena. ¿Cómo fue eso? O sea, me imagino que en tu intercambio viste la obra, pero ¿cómo dices, voy a adaptar la obra a un contexto de aquí en Aguascalientes? Y sobre todo decidirte a adaptarlo como tal, o sea, si era una obra y tal vez no de, yo le sé más a cine, al audiovisual, ¿por qué no adaptarlo en un corto y decir, no, yo voy a respetar eso y lo voy a hacer en teatro? Fíjate que creo que fue un poco desde la ignorancia, porque efectivamente vi la obra cuando estaba en el intercambio y nunca había visto algo así. Tampoco es que fuera una ferviente consumidora de teatro, pero me impactó demasiado y eso que no le entendí mucho porque de por sí el chileno es un poco difícil de entender. Y acá estaba como con mucho slang, tenían mucho argot y siento que no la entendí del todo, pero con todo y eso, la sensación que tuve cuando se acabó la obra, la primera vez que la vi, como que no se me olvida, estaba como impactada. Es una obra de comedia, pero que aborda una problemática social pues bastante seria. Y no me había tocado experimentar eso, que utilizaran la comedia para hacer crítica social y para hablar de un tema serio y preocupante, que pues es como las distintas clases sociales, las inequidades y la falta de oportunidades entre la clase pobre y la clase rica. Y ya como que salí de la obra y seguía como pensando en eso y diría, bueno, se llama Niñas Araña la obra. Y pensé que aunque trataba de un hecho que ocurrió en la vida real, se me hacía muy universal. Por ahí dicen que como que hables de las cosas particulares para llegar a la universal, no me acuerdo muy bien cómo va esa frase. Pero pensaba que pasa en Aguascalientes y que pasa en todas las ciudades que al final van creciendo de manera desmedida y hay personas que viven en la periferia que quizá vivan en un Aguascalientes que no es el Aguascalientes en el que yo vivo y que aunque es la misma ciudad, son ciudades diferentes para nosotras dos. Y eso me impresionaba bastante y sentí que pues que se podía adaptar a un contexto hidrocálido y agradezco bastante el apoyo de Luis Barrales, que es el dramaturgo original de la obra, que pues nos dio los derechos para poder hacer la adaptación. No pensé nunca en hacerla en cine porque hay una película chilena sobre la obra y no me gustó nada. Como que siento que no hicieron esa chamba de adaptar el lenguaje teatral al cinematográfico y no me gustó la película. Y pensé también que iba a ser más fácil hacer una obra de teatro que hacer un corto o una peli, que tampoco es cierto, es muy difícil hacer teatro y pensé que iba a ser más barato también, que también fue mentira, tampoco es más barato hacer teatro, pero de los errores se aprende, dicen por ahí. Y al final creo que fue un gran proyecto, aprendí muchas cosas. Eh, Me costó también, pues lágrimas, mucho dinero, mucho tiempo, un par de rechazos en convocatorias hasta que se pudo hacer, pero también me quedo como con los comentarios de la gente que siento que les llegaba. Y también es como muy impresionante ver las distintas funciones porque cambian, creo que también en base al público, como que hay públicos que nos tocaban muy buenos, que respondían bien, que se reían, que participaban y otros más apagadones.
Y eso no pasa en cine, por ejemplo, o por lo menos como que nunca te das cuenta o no hay esa retroalimentación tan directa. Y eso me gustó de teatro, pero no sé si lo vuelva a repetir. Creo que me quedo en el cine. Ok, y por ejemplo, ahí, ¿cómo fue y qué diferencias encontraste de trabajar con actrices, tanto en un set como en una puesta en escena? Creo que pues los tiempos son distintos. En teatro se ensaya con muchísimo más tiempo de antelación y hay que cuadrar como todos esos tiempos. A mí no me tocó tanto estar ahí porque yo ya vivía en el DF y el flete se lo aventaron Aida y Gonzalo, que son los directores de la obra. Pero sí, eso te diría, es como un trabajo de meses, de ensayos, de memorización, de decidir el trazo escénico. Creo que por ahí coincide, quizá en teatro es como muchísimo más evidente que todo lo que tienes de escenografía y de props, pues tiene que tener algún sentido dramático en acciones, me refiero. Y pasa un poco también en el cine, pero en cine, pues como que lo vistes más, hay más cosas. En teatro lo que ves tiene su razón, tiene un motivo de estar ahí. Ok, bueno, como dices, ¿no? O sea, no sabes si lo vas a volver a hacer, pero al menos esta experiencia, ¿qué te dejó? Y sobre todo, ¿qué cosas ya has podido rescatar de ahí de lo aprendido en el teatro y ponerlo en el cine? O que tal vez aún no lo has aplicado, pero que sientes que lo que ya aprendiste tal vez te puede ayudar en un futuro con el cine. Aprendí que los proyectos tienen vida propia y como que nunca me imaginé que le fuera tan bien a este proyecto. Aplicamos a un PECDAC para poder pagar los derechos de Luis porque no quería, como que era un no negociable para mí, como que sí tenía que tener ese dinero para pagarle a él. Y pensábamos como que quedarnos con estas funciones que se dan de retribución en el PECDA, pero al final tuvimos muchísimas otras presentaciones, ya sea que nos invitaban o nos decían, mira, está esta convocatoria. Gonzalo proponía, ¿por qué no aplicamos a esta convocatoria o a IDA? Y siento que también es lo bonito de estar trabajando en equipo. Pues que sigues aprendiendo, que sigue creciendo. Y eso se me hace muy bonito. Ok, y para ti, ¿qué temas te obsesionan? ¿Qué te mueve a contar una historia? Ah, creo que quiero pensar que varias cosas, pero como que tengo, sí, creo que tengo distintos temas, pero por ejemplo, siento que siempre estoy muy obsesionada con la niñez. Varios de los temas que he hecho hablan sobre infancias, sobre esta pues concepción equivocada que tenemos los adultos de que ser niños es equivalente a estar melolengos y que los niños no tienen como capacidad de pensar propia y que sus problemas son siempre inferiores a los problemas de los adultos. Y eso como que me enoja mucho y quiero pensar que en los proyectos que hago trato de hacer algo por cambiar esa perspectiva. Como en Colmillos, pues que quizá tú dices, ay, pobre sí, la niña sí piensa que su abuelo reencarnó en el perro, que también me lo han dicho muchas personas, como, ay, pero como que no saben muy bien, perdón, lo estoy súper spoileando ya, ¿no? No lo vas a disfrutar igual, Ah, sí, sí lo pero disfruto. me dicen como, pero el abuelo sí es el perro, se lo está imaginando la niña, ¿verdad?
y les digo como, pues lo que tú quieras, puede que sí, puede que no, lo decides tú al final. Creo que pues son cosas como que me enojan, eh, que no me dejan dormir bien y por ahí trato de hacerlos algo. Me gusta mucho la comedia también, que creo que está muy infravalorada y pues eso. Ok. Y por ejemplo, lo que dices de esas historias de no sé, que te dejan pensando, a veces esas son, a mi percepción, como que las mejores, ¿sabes? No sé si te pasa, también vi que haces como que críticas, ¿no? De películas. Sí, un tiempo estaba trabajando con unos colegas en un proyecto que se llama Baladí y me encargaba yo de la sección de crítica de cine. Por ahí dijo Truffaut, creo que todos tenemos un crítico de cine adentro. Y hace varios años que ya no escribo nada, pero, pero sí, sí disfruto como platicar de eso y me gustan mucho también las salas de cine. También por ahí intenté hacer un proyecto hablando de las salas y no tanto de las películas, porque estoy como en esta edad, coincido en que las películas se tienen que ver en pantalla grande y creo que se disfrutan más así como esta experiencia de salir de tu casa, vas al cine, estás en lo oscuro, no estás viendo las notificaciones de tu celular y te pierdes durante esas 2 horas en ese mundo nuevo, mágico. Me gusta mucho, aunque también veo películas en plataformas y les pongo pausa para ir al baño, ir a sonarme, lo que sea. También hago de las dos cosas, pero siempre que puedo defiendo ir al cine. Sí, Y yo también soy alguien me que, salí, ajá, sí. sí, o sea, yo también soy alguien que defiende mucho el ir al cine. Mi familia no es muy cinéfila, que digamos, de hecho a veces digo, ¿cómo es que yo salí así? Qué bicho me Pero sí, picó. sí. Pero siempre insisto como de que intentan ver cosas nuevas, que vayan al cine sobre todo, ¿no? Porque el cine, como dices, es una experiencia, o sea, desde ir las palomitas, la sala oscura, decías hace no mucho a uno de los que entrevisté, hasta esa experiencia de que estás viendo la película, está tan buena, pero también tienes ganas de ir al baño, pero te aguantas porque no quieres saber, o No sea, te se quieres siente bien perder raro, nada. ajá, no te lo quieres perder, pero está esa sensación de que no aguantas, pero a la vez es como de, tengo que aguantar. Es algo bonito, ¿no? No que aquí pause y ya. Sí, sí, ojalá que no se pierda esa bonita costumbre. Pero quién sabe, veremos cómo va desarrollando el cine. También creo que avanza muy rápido y como que estas ondas del VR y el cine expandido también me vuela la mente. Yo tengo un maestro que una vez nos hizo una pregunta y te la voy a hacer. ¿Tú crees que en algún momento se pierda eso de que la gente quiere ir a una sala de cine y ya sea todo streaming? Yo creo que no. Creo que pues al final las salas de cine también son como un santuario al que, bueno, por lo menos yo he ido a refugiarme en distintas ocasiones y es Ya. algo que quizá no lo puedes hacer en tu casa. Y pues ahí están, creo que hace un par de años que nos llevamos haciendo esta misma pregunta, ¿no? De si las salas de cine van a seguir existiendo. Creo que lo han seguido haciendo, quizá tengan que cambiar un poco su modelo de negocio, pero creo que les hace falta mucho tiempo para que desaparezcan. Sí, y al menos ese tiempo no nos va a tocar a nosotros, afortunadamente. Sí, menos mal. Ahí los demás que vean a dónde van a refugiarse. Ya los que del futuro se preocupen. Pero también, mira, no sé, mucho tiene que ver, y no sé tú cómo lo vives, que a veces el pueblo mexicano como que se aferra a ver lo mismo, ¿no? O como que todo es muy comercial y a veces les cuesta atreverse a ver más cosas, ¿no? O sea, hay muchos festivales, está por ejemplo Shorts que tiene
No solo está en la Cineteca, también tiene ahí con Cinemex y pasan en varios, pero aún así la gente en vez de darse esa oportunidad es como de, o sea, sí, son varios cortometrajes, pero está la nueva película de los Cuatro Fantásticos y se va, ¿no? O sea, a veces, aunque sí están las salas, se pierde esa magia también de encontrar nuevas historias. Claro. Creo que como espectadores nos hacen falta mucho trabajo de formación audiovisual desde las escuelas y tener este amor por consumir lo local y por consumir historias propias. Y claro que si tú vas a una cadena de cines, ¿podemos decir marcas o...? Sí, 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 todo lo Sí, que quieras, tú groserías, todo, maldiciones, lo que tú quieras. vas a un Cinépolis o a un Cinemex. En Aguascalientes hay más Cinépolis. Y ves que están los Cuatro Fantásticos en 5 salas y en diversos horarios, y que está la Riera o no sé, la película mexicana que quieras a las 12 del día, cuando la gente normal está trabajando, pues claro que van a ver los Cuatro Fantásticos. Tiene, o sea, tiene lógica. Y también creo que hace falta mucho trabajo de regulación, de pues de tener pues sí, una cuota, y que les exijan a los distribuidores y a las exhibidoras que tengan cierto número de películas mexicanas, porque creo que es un problema muy grave, pues que se aumentan los números de películas producidas cada año, pero pocas encuentran el espacio para que se vean en salas de cine. Y decían por ahí que una película pues empieza hasta que alguien más la está viendo. Y me da tristeza pues pensar en todo ese trabajo que se hace para que las películas se queden enlatadas, o la vea tu familia nomás, o la vean 5 personas y fin. Sí, Justo le decía hace no mucho en una entrevista previa a la tuya a este Jorge Magaña, el director de Shorts, que recientemente la de presidenta dijo como que estábamos viviendo una nueva época de oro del cine mexicano. Pero cuando dice sus palabras, ella no se refiere a la magnitud en lo social o en que la gente está hablando de ese cine, o la crítica o internacional, sino de que hay más producciones. O sea, eso sí es cierto, hay más producciones, hay más cortas, hay más películas. Ha ayudado mucho también los servicios de streaming. Pero el problema es que haces más producciones, pero hay muchas que no lo ves, unos que siguen la misma fórmula de siempre y pues lo que siempre vende, que es como que una comedia medio rara, ¿no? De muchos albures, todo, que no está mal, ¿no? Hay películas muy buenas que tienen eso, pero hay un momento donde ya se vuelve repetitivo. sí, coincido totalmente. Y como dices, pues no está mal tener una película para grandes audiencias, tener, no sé, No Manches Frida 2. Me parece que no está mal, porque al final está atrayendo personas a que vean cine mexicano, pero también debería de haber espacios para películas más pequeñas, de públicos pues más pequeños, y poder homogenizar, claro, esto que dices. Sí, o Ojalá la poco. la Ajá. distribución de las películas tenga su momento de oro, que creo que no lo ha tenido nunca. No sé si en la época de oro original estaban como equitativos la producción y la exhibición, no lo sé. Me Mm, sembraste la duda. Yo tampoco sé, siento que ahí la ventaja era mucho que pues estaba Televisa detrás, ¿no? O bueno, en ese tiempo de otro nombre. Pero actualmente sí, lo que hace falta es mucho la distribución. O sea, se ve, por ejemplo, no sé, ahorita Mentiras la serie, ¿no? Tuvo un buen de distribución y todo lo que quieras. Pero otros productos nacionales, como en su momento el año pasado con la serie esa de, ay, ¿cómo se llama? Nadie nos va a extrañar, se hizo popular de boca en boca, no tuvo casi distribución. Corina, que también recientemente no tuvo distribución muy buena que digamos. Sujo, que fue de las que se mandó para los Oscars, no tuvo distribución y ahí es donde dices, ¿de qué sirve que haya más producciones si nadie las va a ver?
Claro, bueno, ahí como que difiero un poco. Siento que tuvieron una distribución, pero hace falta promoción. Y por ejemplo, esto que dices del boca a boca, pues es como el único modo de promocionarse que tienen las películas mexicanas, ¿no? El caso de Corina, por ejemplo, la he seguido desde hace un par de años y también se me hace increíble. O sea, Cinépolis la distribuyó, está ahorita en Amazon, está nominada a los Arieles y no sé en números cómo le haya ido. Yo llevé a mi mamá y a mi hermana que la vieran porque pasa en Guadalajara y pasa muy cerquita de la casa de una de mis amigas de la primaria. Y me dio como emoción ver eso en pantalla grande. Y pues eso, también, no sé si supiste, se hizo como muy viral de esta película de Anora, que había tenido un presupuesto, no sé, voy a decir 8 millones de dólares. Era el Según yo, presupuesto 10. de la película, ándale, de 10. Y de promoción y de campaña para el Oscar se gastaron el doble o se gastaron muchísimo más de lo que costó la película. Entonces también como que dices, bueno, pues ¿cuál es el objetivo si te estás gastando más en promocionar la película que en hacerla? Pero también le hace falta mucho, pues, de ese trabajo. Hay apoyos en el IMCINE para promoción, para producción, perdón, para postproducción, pero no hay para distribuir la película en festivales, que al final es un dinero que cuesta, para asistir a mercados, no hay tantos y es un área de oportunidades. Sí, y aparte aquí aún el cine no es como que un mercado que mucha gente se quiera atrever como que invertir, ¿no? O sea, por ejemplo, en lo de Anora u otras producciones como lo de Martin Scorsese ahorita con Apple, ahí le dan todo el dinero del mundo para que haga lo que él quiera y lo hacen más que nada porque esas Apple o productoras quieren ser reconocidas de que ellos ya ganaron un Oscar, que les da un plus. Y aquí pues aún no ha habido ese boom que esperamos, ¿no? Sí, y también quisiera decir que, pues hablando, regresando a esto de la descentralización, en el DF pues está la Cineteca, está la Casa del Cine, está Cinemanía, hay muchísimos cineclubs por toda en la ciudad y en el resto del país, dependiendo de la ciudad en la que estés, pero pues es más complicado. Si de por sí es complicado, sigue siendo más complicado que las películas lleguen a estas audiencias a las que tienen que llegar. No sé, Guadalajara tiene una cineteca hermosa, increíble, Zacatecas tiene una cineteca, acá no tenemos, hay un par de salas alternativas, pero poca gente las conoce en realidad. Ok. Y regresando un poco a tu proceso creativo, ¿cuál dirías que es ese proceso al momento de escribir? No sé, hay personas que son más de escribir mucho hasta que dicen, esta es la idea, o nada más como que te dejas llevar, como que por intuición sabes que esto va a ser. Fíjate que me cuesta a mí mucho trabajo empezar a hacer las cosas. Como que soy una persona que las piensa mucho, estoy como pues pensando todo el tiempo en eso y puede que pase muchos años hasta que me anime a sentarme así enfrente de la compu a escribir. Y me ha pasado con varios proyectos. Me pasó, por ejemplo, con Niñas Araña, que lo tenía pensando desde el 2017 que vi la obra y ya que me animé y dije, ya tengo el visto bueno de Luis, ya me voy a empezar a hacer el trabajo este de adaptación. No pasó ni un año de eso, fue como súper rápido. Y sí trato de hacer como varios tratamientos de la historia, pero tampoco te diría que escribo muchísimo.
y siento que se ve también cuando ya estoy filmando. Como que hay personas que se protegen mucho y hacen como pues varias tomas o muchas horas de material en documental y yo como que no soy tan así, como que prefiero hacer ese trabajo de esculpir las cosas desde antes. No sé si me di a entender, espero. Sí, sí. Sí, no, sí te diste a entender. Y, por ejemplo, ahorita con la experiencia que tienes, ¿qué dirías que es lo más difícil de hacer cine independiente? Pagar la renta. Creo que eso es lo más difícil para mí. Em, y a ver, ¿qué es lo más difícil? Sí, pues aprender a vivir con el fracaso y con la negativa de convocatorias y pues aprender a tener constancia, a tener disciplina, a aprender a que no tengo a alguien que me diga, oye, Bárbara, te tienes que levantar temprano porque tienes que trabajar y saber que eso lo tengo que hacer yo sola. Eso ha sido como, pues, lo más difícil. Ok, y hablando un poco más hacia el futuro, ahora, ¿qué viene para Bárbara? ¿Qué es lo que estás preparando o algo que te gustaría contar próximamente? Ay, pues varias cosas, pero estoy produciendo un cortometraje que estamos haciendo gracias al apoyo de Focine de cortometraje por regiones, que se llama No hay viuda que no reverdezca. Es un cortometraje que dirige una amiga, colega mía, Paula Viroque, que vamos a filmar en octubre de este año. Esperamos que ya nos depositen del IMCINE. Les agradezco si alguien está viendo esto, que ya manden el dinero. Y estoy como en pre de ese proyecto. Y paralelamente estoy en post de un documental que grabamos a inicios de este año con un apoyo del PECDA, que se llama El Dorado. Es un documental sobre los pepenadores y el proceso de recolección de basura en la ciudad de Aguascalientes, que es bastante diferente del resto de las ciudades en el país. Y espero tener un apoyo para postproducción de ese proyecto porque no nos ajustó con lo del PECDA, que es muy poquito. Y pues nada, ando por lo pronto con esos dos proyectos y todavía en la distribución de Colmillos, que no ha tenido un estreno en festivales nacionales y espero lo pueda tener a finales de este año. Y por ejemplo, hablando de eso de colmillos que se observé, ¿cómo ha sido que tu cortometraje ha sido aceptado y ha tenido pues, movido fibras en gente fuera del país? Oh, yo me hago la misma pregunta, no sé, no sé cómo es que ha conectado con gente allá, pero pues he recibido bonitos comentarios. Tuvo la premier en un festival en Suiza y después estuvo en Estonia. Y a Suiza no pude ir porque estaba en la Muestra Nacional de Teatro con Niñas Araña, pero en cuanto se terminó me fui a Estonia, que yo no tenía ni la más mínima idea de que existían ni cómo ubicarlo geográficamente en un mapa. Y pues también se me hizo como muy chido pues ver la reacción de la gente, ver que les enternecía, que pues les gustaba. Eh, no sé, creo que no es un corto como tan dialogado, pero por ahí como que hay un par de chistes locales. No he preguntado, debí de haber preguntado como si se entendió eso. Pero pues creo que es lo bonito del cine, que al final es un lenguaje universal
y que se puede entender aquí, en Japón, en China, y quizá lo entiendes de maneras distintas, dependiendo del contexto que tengas. Pero pues eso es lo maravilloso de esto, creo. Y desde tus primeros cortometrajes ahorita, ¿cuál sería la evolución que has notado en ti? La evolución que he notado en mí. Creo que la confianza. Como que pues tengo más confianza en mí, me animo a decir más las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan. También como que ver este proceso de crecimiento presupuestario, no sé si se diga así, pero pues ver que como que empecé haciendo cortometrajes con cero dinero, con 20,000 pesos de presupuesto y pensar que ahora como que estoy manejando montos más grandes, eso me emociona también y es un reto para mí seguir aprendiendo, seguir sabiendo administrar eso y pues me sorprende también que aunque van aumentando los presupuestos, como que nunca hay un presupuesto suficiente para lo que necesitas y que siempre va a estar ahí como la capacidad de improvisación y de decir, bueno, pues hay que hacerlo de otra manera, la capacidad esta creativa de encontrar soluciones. Eso como que se me quedó muy, muy grabado de un taller que tuvimos con Francisco Vargas, que dijo que pues la producción es saber resolver problemas y no decir nunca que no. Y eso como que se me quedó muy clavado. Ok, como te decía a inicios de esta entrevista, una también de las metas de estas entrevistas es que la gente que se quiera dedicar al cine o que tiene esa como que le inició a hacer eso de, ¿qué es el cine? Sepa un poco de cómo es, ¿no? Entonces, ¿tú qué consejo le darías a esas personas que quieren dedicarse a estar en el cine, en el mundo audiovisual? Yo les diría que se metan a cursos de administración financiera, que siento que nunca te lo enseñan en las escuelas de cine ni en otras carreras, creo. Y me parece como algo vital poder tener unas finanzas sanas, saber de contabilidad, meterse a cursos de Excel también, creo que es imprescindible. Mm, a mí como que siempre me sirve como creativa, pues seguir aprendiendo, seguirme moviendo, no perder la capacidad de asombrarme por cosas nuevas, por más insignificantes que parezcan. Siempre estoy tratando de nutrirme como persona y como cineasta. Ok, y ya por último, ¿cómo te ves en 10 años? ¿Cómo ves tu futuro en 10 años? ¿Qué es lo que quisieras lograr en 10 años? ¿Qué es lo que quisieras? Hoy no sé, me preocupa mucho como que veo las noticias y me preocupa ver cómo está el mundo en general. Espero pues que no vivamos en un mundo en guerras, en un país en guerra y hablando como más individual, espero espero tener como mayor solvencia económica y no estar como en esta incertidumbre financiera que al final pues es muy desgastante para estar en los proyectos. Espero poder concluir, poder llevar a cabo estos proyectos que quiero hacer en Chile también y que sigan existiendo las salas de cine para poder seguir yendo ahí. Eso, muy bien. Pues muchas gracias por esta entrevista. No sé si antes quisieras agregar algo más.
Nada, pues agradecerte, igual como te decía al principio, creo que hacen falta espacios como estos en los que podamos conocer de cine mexicano, de nuevas producciones, de nuevas cosas que se están haciendo y te invito a que no lo abandones. Muchas gracias. No, no, este siempre va a ser algo que me encanta, fue un lugar seguro. De hecho, en una entrevista dije que esta sección me ayudó a una depresión, entonces, ¿cómo dejarlo, no? Y me encanta hablar con personas del medio audiovisual, es hermoso saber sus historias, cómo iniciaron. Son también, inspiran a la gente. Pues muchas gracias, Juanma. Pues muchas gracias y pues bueno, voy a dejar tus redes sociales abajo en la descripción para quienes quieran seguir a Bárbara. También pues esperemos que próximamente podamos ver su cortometraje aquí en México en salas nacionales. Cuando pase, pues yo ahí estaré compartiéndole en mi perfil de Instagram, en mis historias de que ya se puede ver en la Cineteca, que tal vez ahí es donde a mí me puede tocar cuando pase. Y pues nada, espero hayas disfrutado esta entrevista. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado. Y pues bueno, esta fue la entrevista con Bárbara. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias. Que trabajo